necesito. Para mí es solo Cristo. Oh, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Gracias, Jesús. lo tengo todo. Y mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Que tú seas nuestra plenitud, Jesús. Que tú seas nuestra plenitud. Que Cristo Jesús sea nuestro todo. Ahí donde estás, dile: Señor, en el nombre de Jesús, te suplico que hable a nuestras vidas en esta hora, que ministre a nuestros corazones. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas hablar a cada uno de nosotros, Señor. Que quites, Señor, en el nombre de Jesús, el impedimento, Señor, que opera, Señor, muchas veces para que no escuchemos, Señor, para que no entendamos, Señor, la palabra, para que no pongamos por obra, Señor, lo que recibimos. Que en el nombre de Jesús, Padre, se caigan los velos, Señor. Que se caigan en el nombre de Jesús, Padre, las cadenas, que se pudran los yugos, amado Dios. Que en este momento, amado, tú hable a nuestras vidas, tú ministre a nuestros corazones. Y que podamos vivir, Señor, y que podamos poner por obra tu palabra. Quita, Señor, en el nombre de Jesús, toda oposición. Quita en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo lo que se levanta, Dios, en contra, Señor, de tu obra. Todo lo que se levanta en contra, Señor, de este ministerio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Dispongo mi corazón para escucharte. Dispongo mi corazón para que tu Espíritu Santo ministre. Dispongo mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos en esta mañana a reflexionar sobre una palabra de parte de Dios a nuestras vidas. Una palabra sencilla que inclusive en una ocasión habíamos compartido este tema, gloria a Dios, acerca de lo que es un buen árbol. Y algo que el Espíritu Santo me inquietaba era la importancia de nosotros conocer qué tipo de árbol nosotros somos y el uso realmente para el cual hemos sido diseñados, porque cada uno de nosotros tiene un diseño, tiene un propósito aquí en la tierra, y según lo que la palabra nos enseña a nosotros debemos cumplir con la función
para la cual fuimos diseñados. Parte de lo que meditaba es cómo el Señor a nosotros nos ha comparado con árboles y cómo el Señor espera que nosotros como árboles demos fruto. Y no todo árbol da fruto, pero todo árbol tiene una función. Todo árbol tiene una función y cuando no la tiene, al final lo que la palabra nos enseña es que cuando un árbol no tiene ningún tipo de función, es tomado como leña y es echado al fuego porque no tiene otro sentido de existir, más que para ser quemado. Y entonces el tiempo va avanzando. El tiempo va avanzando y precisamente hablando de tiempo, los árboles tienen un diseño y es que ellos funcionan con el tiempo. Ellos trabajan y hacen su función según el tiempo, según la temporada, según inclusive el lugar a donde se encuentran. O sea, la tierra, si es árida, si es seca, si es húmeda, si están las condiciones preparadas para que ese árbol dé el fruto o haga la función para la cual ese árbol fue diseñado. Entonces, es importante nosotros meditar en esto porque el tiempo va pasando. Y si el tiempo va pasando y se supone que un árbol debe dar fruto en 4 años, ¿por qué ese árbol no ha dado fruto? Qué extraño. Qué extraño que un árbol no dé fruto. Algo está pasando en ese árbol. Puede ser que ese árbol no haya crecido lo suficiente, no esté recibiendo los nutrientes, sus raíces o su tallo tenga alguna deformación o algo que le esté afectando, que llegue los nutrientes, la savia y todo lo que él necesita para producir, el sol. Son tantas condiciones que hay que conocer sobre esto y es importante meditar en eso porque existen árboles, hermanos, que realmente simplemente nacen y su madera es blanda, su madera es frágil y no tienen ningún tipo de función más que echarlo en el fuego y quemarlo. Entonces, es un árbol que crece rápido, el árbol o el arbusto que crece rápido. Por lo general, ese arbusto es una madera que crece sin absorber lo que necesita y se mantiene blando y hueco y fofo y al final es frágil, se rompe fácil, no sirve ni siquiera para tú hacer un mueble. Entonces, no todos los árboles son para dar fruto, porque inclusive en la palabra, en Ezequiel, la palabra nos enseña a nosotros que habla de la vid y habla de que el árbol de la vid, las ramas de la vid no sirven ni siquiera para hacer un ganchito, pero la vid da un fruto muy importante en la palabra representado. Y en Ezequiel habla de eso, de que la vid, sabemos quién es la vid y quién es la vid verdadera también, ¿verdad? Mi padre es la vid verdadera, ¿verdad? Y sabemos quién es el labrador, pero no es necesario que la vid sea utilizada para crear un mueble, porque ella da fruto. Si da fruto, entonces su función es esa, el dar un fruto. Y entonces es saber, inclusive, Señor, ¿para qué yo fui diseñado? ¿Para qué yo fui diseñado? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Porque el tiempo va pasando y si un árbol, por ejemplo, en 4 años debe de ser utilizado para X o Y función y no es utilizado, llega un momento en el que es inútil, se pudre. Se pudre. Comienza a desnutrirse, comienza a dañarse, no está haciendo, a menos que sea un árbol totalmente silvestre, pero nosotros no somos árboles silvestres. Nosotros no estamos a la intemperie para que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. Nosotros vinimos a esta tierra a cumplir una función. Y el Señor espera que nosotros seamos buenos árboles. Buenos árboles. Y que nosotros sirvamos para algo importante aquí en la tierra. Y precisamente algo que el Señor me mostraba es el caso de que si nosotros fuimos diseñados para dar fruto y no para hacer leña, estamos conscientes de eso y estamos nosotros dando los frutos para lo cual el Señor nos diseñó. Y
precisamente la palabra habla de que, o Cristo Jesús habla sobre, por sus frutos lo conoceréis. Por los frutos se conoce un árbol y lo vamos a ver bíblicamente. O sea, por los frutos que nosotros damos se conoce de qué estamos hechos y para qué. Y en Mateo capítulo 7, en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 17 dice, un buen árbol produce frutos buenos. Un buen árbol produce frutos buenos. Usted se imagina que usted siembre una mata de mango. Y menciono el mango porque a mí me encanta el mango. Que yo siembre una mata de mango y que esa mata de mango nunca me dé un mango. Y pasan los años y yo quiero un mango. Pero entonces, ¿qué uno hace con esa mata? Uno lo que hace es que dice, bueno, pues yo la voy a cortar porque ella no tiene ningún sentido. La voy a cortar y voy a sembrar será otra para que me dé fruto. Si un árbol que es bueno y no da fruto, ¿qué sentido tiene? No puede ser, eso es contraproducente, no es un árbol bueno porque no es un árbol que está dando buen fruto. O que se supone que es un árbol de mango y que debería de dar mango sano porque tú lo has cuidado, porque tú lo has podado, porque le has dado buen abono, porque lo has regado. Y siempre sus frutos salgan con plagas. Algo pasa. Entonces, meditemos en esto espiritualmente, en la condición en la que nosotros nos encontramos, en la condición en la que nosotros vivimos, en la condición en la que nosotros producimos, qué nosotros damos, qué nosotros hacemos. Y cuando hablamos de fruto, debemos de pensar en el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu, que es un fruto con dones, un fruto que debe salir del que en realidad el Espíritu Santo habita y mora en él. Entonces nosotros debemos analizar eso porque dice que un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Cuando un árbol es malo, va a producir frutos malos. Y precisamente viéndolo en lo espiritual y en lo natural, vemos tanta gente haciendo cosas malas. Inclusive dentro de la iglesia, cuando una persona tiende a ser burlona, tiende a mofarse de los demás, tiende a criticar, tiende a murmurar, a señalar, a condenar a otro, tiende a maldecir, utiliza sus labios para proferir cosas negativas. Eso no puede ser un buen fruto. Eso no es un buen fruto. Y entonces dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Eso no es real. Es imposible. Es imposible que un buen árbol produzca frutos malos. Es un mal árbol. Es un mal árbol. Entonces dice, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Lo que quiere decir que si tú eres un árbol diseñado por Dios, creado por Dios para dar frutos buenos y das frutos malos, la palabra enseña que serías cortado y echado, arrojado al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, dice la palabra, puedes identificar a la gente por sus acciones. Hermano, y eso es muy, pero muy delicado. Porque hay mucha gente dando o haciendo acciones contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña. Contrarias en todo el sentido de la palabra, porque el Señor nos llama a nosotros a dar amor, pero a veces nos cuesta, a veces la gente tiene que mendigar inclusive ese amor. Nos cuesta dar amor a alguien a quien tenemos físicamente, a quien podemos ver y decimos que amamos a Dios. Y llama mucho la atención esto, porque si yo no puedo dar el fruto del Espíritu, si yo no puedo tener ese fruto y dar frutos buenos, ¿por qué creo que voy a llegar yo al reino de los cielos y otros no? ¿Por qué pienso que yo sí tengo acceso, que tengo entrada en el reino de los cielos
y otros no. Aquí hay algo que quiero leer rápidamente sobre ese árbol malo, cuáles son sus acciones, para que simplemente meditemos en ella. Y está en Gálatas 5, en el verso 16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. ¿Quién anda en el Espíritu? ¿Quién anda en el Espíritu? Fácil, nos damos cuenta de cuando andamos en el Espíritu. Porque dice en el 17, porque el deseo de la carne, el deseo que hay en mi carne o en nuestra carne, dice, es contra el Espíritu. Va contra lo espiritual. Rechaza a lo espiritual, se opone a lo espiritual. Y dice, y el del Espíritu es contra el de la carne. El del Espíritu va a ir en contra siempre de todo deseo pecaminoso que tu carne quiera hacer. Y dice, y esos se oponen entre sí. Ellos se oponen para que no hagáis lo que queréis o lo que quisieras hacer. Dice, nosotros somos guiados por el Espíritu y no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son que adulterio. El adulterio es una obra de la carne. El adulterio es una obra de la carne, de deseos de la carne. La fornicación. La fornicación es algo que no viene del Espíritu. La fornicación es la contaminación. El adulterio es el no ser íntegro a tu pareja, a tu Dios inclusive. La fornicación es esa contaminación igual de deseos infructuosos, deseos de la carne, de querer hacer cosas que no vienen de Dios. Son mezclas, hermano. La inmundicia no es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. La inmundicia es todo lo que viene del mundo, todo lo que opera en el mundo, todo lo que cautiva, todo lo que daña, la lascivia. Los deseos de tu carne, las cosas que persigue, la idolatría, la hechicería, las enemistades. Las enemistades que inclusive podemos ver como algo normal, el estar distanciado y el no querer hablar con alguien dentro de los caminos del Señor. Los pleitos, dice la palabra, los celos, el celar. El celar no viene de Dios. Las iras, dice la palabra, cuando te airas y pecas, eso no viene de Dios. La ira, eso es producto de la carne, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias. Cuando sientes envidia en tu corazón, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a todas estas. Aquí la palabra está hablando de todo lo negativo que sale de tu carne, que al final, si tú eres un fruto, un árbol que produce fruto bueno, nada de eso debe salir de ti. Nada de eso debería salir de ti. Sin embargo, la palabra enseña aquí cuáles son las acciones que tiene una persona que ha decidido vivir conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios ha dicho, y que ese espíritu, ese fruto del Espíritu Santo mora y reina en su vida, y es el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, si tú eres un buen árbol, tú vas a dar amor. Y si tú das amor, tú tienes tanto cuidado porque tú sabes que tus palabras pueden dañar, que pueden herir. Tú sabes que tus palabras pueden destruir el futuro de una persona. Tú sabes que tus palabras pueden destruir los pensamientos, los sueños de alguien inclusive. Tú sabes que con tus palabras tú puedes construir a una persona y hacerla llegar lejos. Y si tú amas, tú no destruyes. Si tú amas, tú no maltratas a esa persona, porque si tú amas supuestamente a Dios, debes amar a esa persona que tienes a tu lado, esa persona que el Señor te dio como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como vecino. Y aquí dice que el fruto del Espíritu es amor, y el amor te lleva a tolerar aún al que te ha hecho el mal, como la palabra te enseña, que te dice ora por el que te maldice, porque como si el fruto del Espíritu, y tú eres un buen árbol y ese fruto del Espíritu está en ti, tú vas a poder orar por el que te ha hecho daño, por el que te maldice, por el que te persigue.
Tú vas a poder orar con libertad y con paz porque lo amas. Porque la palabra te dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nada de lo que tú no quieres que te pase a ti, tú no quieres que le pase a otro. Y lo que tú no quieres que te pase a ti, tú no quieres que le pase a uno tuyo. O a un vecino. Es más, al motorista que va en el motor, a ese que va en el motor, que hace lo indebido. Tú no quieres que le pase nada, porque tú amas. Porque el fruto del Espíritu está en ti. El fruto del Espíritu, la palabra dice, es amor. Con lo primero que comience con el amor. Y como comienza con el amor, tú no vas a maltratar a alguien. Tú no vas a utilizar palabras que puedan dolerle a una persona, que vas a humillar a una persona. El día pasado yo viví una experiencia con alguien que me decía algo frente a mucha gente sobre el hablar en lengua y ministrar y todo lo demás. El Espíritu Santo me ministra instantáneamente y me dice, pero más importante es el amor que el hablar en lengua, dice la palabra. Es más importante el amor que el tú hablar en lenguas. Dice que si tú trasladase los montes a la mar, no importa el poder que tú tengas, si tú pudieras discernir cualquier lengua, si tú pudieras hablar con cualquier ángel, tú a tú, no tiene ningún sentido si tú no tienes amor. Y el fruto del Espíritu, dice la palabra, ese fruto en ti es amor. No dice son, porque es uno solo. El fruto del Espíritu necesita que todo esto esté conjugado, todo esté unido, todo. Porque si el fruto del Espíritu está en ti, no puede ser que tú tengas gozo, pero no amor. No puede ser que yo tengo gozo, pero no tengo amor. Ah, no, mira que el fruto del Espíritu, yo tengo la paz y el gozo, me falta el amor. No. Dice, es amor, porque es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso no lo venden en ningún colmado, ni en ningún supermercado, ni en el Bravo que lo hace todo. Eso no lo venden en ninguna parte. No venden la paz, no la venden. Eso no se vende, eso se busca. Porque aquí la palabra nos está enseñando a nosotros que nosotros necesitamos, hermano, dejar las obras infructuosas de la carne, los deseos. Y nos dice, se oponen entre sí el espíritu y la carne y están luchando constantemente. Porque tú estás en este pellejo. Y lo veíamos la semana antepasada cuando yo predicaba y decía, no, hey hermano, no es que te vaya a volver loco, es que tu carne, es que estás en la carne. Pero no puede vivir según la carne. No militamos según la carne, militamos según el Espíritu Santo. Si es que hemos conocido a Dios y si es que Él habita en nosotros. Y ahí nos daremos cuenta si habita en nosotros, porque cuando utilizamos estas cosas que vimos aquí sobre las obras de la carne, los celos, la contienda, la disensión, la herejía, el pleito, la hechicería, la idolatría, la envidia, todas esas cosas que son de la carne, el airarnos, el no tener amor, el no tener compasión, todo eso es obra de la carne. Sin embargo, el fruto del Espíritu es amor, es tener gozo, y precisamente gozo es eso que permanece en mí independientemente de lo que yo esté viviendo y esté padeciendo. Porque tengo gozo en mi corazón, porque estoy lleno de gozo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu me hace sentir que todo lo que está sucediendo me está llevando al nivel que el Señor quiere en mi vida, al nivel que el Señor me quiere llevar, hacia donde Él me está dirigiendo, hacia donde Él me está guiando. Y entonces yo siento gozo porque se está cumpliendo su propósito y su plan en mi vida, independientemente de que a mi carne no le guste. Porque a mi carne no le va a gustar lo que es para salvación, porque mi carne quiere otras cosas, que el mismo Pablo decía, ay, lo que yo quiero hacer no lo hago, porque la carne le decía una cosa, pero el Espíritu te dice otra cosa. Y entonces ese gozo debe permanecer. Y hay cosas, hermano, que da pena ver en los caminos del Señor, nosotros siendo cristianos, conociendo al Señor, conociendo la palabra, hermano,
y nos afligimos y perdemos la paz, perdemos el gozo por situaciones, por tribulaciones que vivimos, hermano. Y la pena es que no logramos salir de nuestro entorno para ver lo que están padeciendo otros. Yo he escuchado un testimonio de una aldea en África donde una mujer se dedicaba a ser una madre sustituta, y hay muchas en África, cientos de mujeres que son madres sustitutas. ¿Por qué son madres sustitutas? Porque a los padres los han esclavizado o lo han matado, y ellas recogen muchos niños huérfanos y lo llevan a un lugar a donde ellas puedan alimentarlo. Y la persona que daba el testimonio decía que esa noche esa persona, esa mujer que trabajaba limpiando casas y haciendo cosas para conseguir un centavo al día para poder comprar algo, para darle alimento a esos niños, no había logrado conseguir nada, pero tenía un poco de aceite y iba a hacer galletas de lodo. Y cuando la persona escucha que iban a cenar galletas de lodo, los niños y ella, pregunta que de qué se trataba la galleta de lodo para entender por qué la llamaban así. Y le dijeron, literalmente es una galleta de lodo. Van a coger tierra y un poco de aceite y la van a tostar. Y para que el dolor del hambre no los mate, ellos se van a comer esa tierra tostada con un poco de aceite. Ay, ay, ay. Y nosotros perdemos el gozo cuando yo no pude ir al salón. Ay, es que en la nevera nada más quedan 4 cartones de leche. Tengo 2 semanas que no como sushi y un mes que no voy al cine. Eso es lo que sucede hoy, en estos tiempos, hoy. Pero ni siquiera perdemos el gozo cuando no ofrendamos. Por eso no pierdo el gozo. Cuando yo no ofrendo, yo no pierdo el gozo. Cuando yo no diezmo, no, porque que eso se lo roban. No, para que tú veas. Pierdo la paz fácilmente. Pierdo la paz fácilmente si no me dan lo que yo quiero o lo que yo espero, si no me responden en el momento, porque yo estoy llamando, porque estoy escribiendo y no, o porque pedí algo. Perdimos la paz, hermano, por cualquier cosa. Perdemos la paz fácilmente, hermano. Hasta porque tú hayas dejado un vaso de agua y alguien te lo haya cogido. La paciencia, porque necesitamos que las cosas sucedan cuando yo quiero y como yo quiero. Perdemos la paciencia. La benignidad, que es dar, bendecir, ayudar. La bondad, porque perdemos esa. Y lamentablemente todo ser humano, todo ser creado por Dios tiene la capacidad de amar, de tener gozo, de tener paz, de tener paciencia, de ser benigno, de tener bondad con los demás, de tener fe, pero la habilidad la perdemos porque no la practicamos. Tenemos la capacidad, pero no somos hábiles porque no lo practicamos. Porque llegan las situaciones, pero no lo practicamos. Llegan las situaciones para probarnos, pero no lo practicamos. No somos mansos. La mansedumbre es parte de ese fruto del Espíritu, que es un fruto. Mansedumbre, la templanza, que va opuesto a todo lo que vimos ahorita. A todo lo que vimos ahorita. Hermanos, y entonces si la palabra me dice a mí, en Mateo 7 que acabamos de leer, si me dice a mí que yo puedo identificar a la gente por sus acciones, puedo identificar qué clase de fruto es, qué clase de árbol y qué fruto da. Dice, un buen árbol produce frutos buenos. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Claro está, y Cristo Jesús dice aquí, un árbol no puede producir frutos malos y ser un árbol bueno. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos.
Por lo tanto, todo árbol que no produce fruto bueno se corta y se arroja al fuego. Entonces, aquí hay opciones muy claras. O yo fui diseñado para dar fruto o fui diseñado para hacer una madera buena, porque como decía al principio, no todos los árboles dan fruto. Y precisamente vamos a ver algo sobre eso. Hay que considerar. Un árbol debe de estar bien plantado. ¿En qué tierra se encuentra? Hay que identificar en qué tierra te encuentras. Porque y las veces que he hablado de esto, que el Espíritu Santo me ha ministrado para tratar el tema de los árboles, un árbol que tiene un tarro, sus raíces no van a profundizar a ninguna parte. Entonces hay que analizar a dónde estamos. Hay que pensar en qué condición nos encontramos. Si hay que sacarlo de ahí y ponerlo donde haya buena tierra para que profundicen las raíces, porque si las raíces no profundizan no va a encontrar agua y no va a tener cómo crecer, porque así como crece un árbol, así deben de crecer sus raíces. Debemos profundizar y hay que ver dónde están nuestras raíces. Ya están estancadas, ya no hay forma de crecer más. ¿A dónde están nuestras raíces? ¿A dónde están nuestras raíces? ¿Y cuáles son nuestras raíces? Sabemos cuáles son nuestras raíces, sabemos qué es lo que nos mueve, sabemos cuáles son las cosas que aprendimos, esas costumbres, esa religiosidad o esa religión que aprendimos que no nos deja a nosotros muchas veces ver más allá y crecer. ¿Dónde están nuestras raíces? ¿El ambiente es favorable? ¿El lugar es árido o es húmedo? Depende del árbol, hermano. Depende del árbol. Depende del árbol, porque hay árboles que se dan en tierra seca. Y el Señor es que sabe cómo nos creó y cómo nos diseñó y para qué estamos hechos cada uno de nosotros. Algunas de las funciones de los árboles producen oxígeno. ¿Sabía? Los árboles producen oxígeno, purifican el aire. Si no hubiera árboles, hermano, el Señor sabe lo que diseñó y creó y sabe por qué no compara con árboles. Ellos forman suelos fértiles, los árboles, cuando caen sus hojas, esa parte del abono que se crea, evitan erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugio para la fauna, hermano, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje, obviamente. Pero en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dice la palabra. Un árbol que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Quién es este árbol? Cristo Jesús, el árbol de vida. ¿Quién era el árbol inclusive que estaba en el huerto? Estaba en el medio, en el centro del huerto, y el hombre no tomó de ese árbol, prefirió agarrar del árbol de la ciencia y del bien. ¿Por qué? Porque fue seducido y porque fue engañado y porque algo que opera en nuestra carne, que se llama orgullo. Yo no quiero ser lo que soy, yo quiero más de lo que soy. Yo no me conformo con lo que soy, porque si yo puedo ser como Dios, entonces yo voy a comer de ese árbol. En vez de comer del árbol de la vida, no, yo quiero de ese, porque yo quiero ser como Él. Porque el orgullo que opera en el corazón del hombre no le permite entender que yo nací para ser inferior. Sin embargo, Cristo Jesús dice: el que quiera ser el mayor allá, tiene que ser el menor aquí. Pero cuando tú quieres ser como Dios, cuando tú quieres ser el más grande, cuando el espíritu orgulloso, cuando la carne se manifiesta, entonces ahí la revelación, lo que Cristo Jesús le está revelando inclusive aquí a Juan, que le dice: le mostró un río limpio de agua de vida.
Está hablando de algo maravilloso que nosotros vamos a ver. Está hablando de algo bello que nosotros vamos a ver. Resplandeciente como cristal que salía del trono. ¿De dónde? De Dios salía este río. Y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, hermano, salía. Estaba el árbol de la vida. Ahí estaba el árbol de la vida que produce fruto dando cada uno en su mes. Estábamos hablando ahorita de los tiempos. Estábamos hablando que los árboles dan fruto en un tiempo específico. No todos los árboles dan fruto todo el año. No todos los árboles dan fruto en cada tiempo. Y hace un tiempo yo hablaba de la importancia de conocer las estaciones, porque en los árboles tú puedes ver las estaciones. No todo el año ellos están dando fruto. Hay ocasiones inclusive en las que sus hojas se caen. Aquí es menos marcado, pero hay ocasiones en países donde el invierno hace que sus hojas se caigan. Y es parte de su proceso. Y cuando yo esté en un invierno y las hojas se caigan, debo de conocer que estoy pasando por un invierno. Porque no todo el tiempo va a ser primavera, no todo el tiempo va a ser un verano. No todo el tiempo va a ser un otoño maravilloso lleno de colores. Amén. Y aquí yo quiero que veamos algo rápido que nos enseña la palabra en Primera de Reyes capítulo 4, en el verso 29. Dice, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría. En esa traducción dice. Y nosotros sabemos que la palabra nos habla, nos enseña sobre la sabiduría que tuvo Salomón, lo maravilloso que fue, pero sabemos también hacia dónde esto lo condujo. Pero el Señor le dio tanta sabiduría a Salomón que mire algo, analicemos lo que sucedía con esto. Dice, le dio muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena de la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y las de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro entre ellos. Etán, el Esraíta y los hijos de Mahol, Emán, Calcol y Darda. Su fama, se extendía por todas las naciones vecinas. ¿Qué dice el 32? Dice, compuso unos 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Salomón compuso unos 3,000 proverbios. ¿Y qué dice en el verso 33? Dice, podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas. Pero la planta y las plantas son importantes. Pero parece que sí, que las plantas son importantes, porque ¿de qué nosotros vivimos? ¿Con qué nosotros nos nutrimos? ¿De dónde viene el alimento del hombre? De las plantas. ¿De dónde se alimentan los animales que tú y yo comemos? De las plantas. ¿Y por qué en la antigüedad los hombres se creaban dioses? ¿Por qué se hacían dioses? Porque fuimos diseñados para adorar, obviamente, como yo hablaba la semana antepasada. Y si tú no sabes a quién tú estás adorando, si tú no sabes que tú estás adorando a Dios, termina adorando otra cosa. Entonces el hombre con la necesidad de adorar, porque fue diseñado para adorar, creado para adorar. Así como tú tienes sangre que corre por tus venas para tú estar de pie, y un corazón que bombea, en tu diseño el Señor puso adoración. Tú fuiste diseñado para adorar, y si no sabes a quién adora, terminas adorando algo más. Y adoración no es venir y cantar aquí los domingos. Adoración es un estilo de vida. Adoración tiene que ver en cómo tú vives y a quién tú te inclinas. ¿Qué dobla tus rodillas? ¿Qué te hace a ti doblegarte? ¿Qué te hace a ti rendirte? ¿Quién tiene tu mente? Eso es adoración. Entonces, nosotros lamentablemente muchas veces ignoramos eso, y era lo que pasaba con los hombres de la antigüedad, y se creaban dioses y comenzaban a adorar el Dios de la fertilidad, el Dios de qué sé yo qué, el Dios de qué sé yo cuánto. Mentira, hay un solo Dios que hace que llueva. Hay un solo Dios que produce, y es nuestro Dios. Y por eso Elías se atrevió a enfrentar a los profetas de Baal, porque aquellos adoraban lo que no sabían. Elías sí sabía a quién estaba proclamando.
es lo que sucede. Nosotros sabemos que hay un solo Dios capaz de hacer que llueva y que deje de llover. Cuando Elías oró, volvió a llover. Y aún así ellos no entendían. Por eso Elías se reía cuando le decía, prendan y hagan como y pidan que descienda fuego. Y mandó a que en aquel altar que él había creado, échenle agua para que ustedes vean quién es que va a hacer que descienda fuego. Porque sabía quién era el verdadero Dios y nosotros sabemos quién es el verdadero Dios. Entonces, aquí vemos a un Salomón que dice, podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo. Sabía la importancia que tenían los árboles, cada uno de ellos. Los conocía, de la sabiduría que el Señor le dio a Salomón. Por lo tanto, la palabra nos dice a nosotros, el que te faltó de sabiduría, pídasela al Señor. La sabiduría lo es todo. La palabra nos enseña a nosotros que con sabiduría el Señor hizo todo y formó todo lo que existe. Todo lo que existe lo hizo con sabiduría. Por eso Él sabe cómo ponerle un límite al mar. Y cosa que usted no entiende, ¿cómo es que el agua, entonces el agua dulce agarra y se mete para el mar y entonces, ¿y cómo es que después vuelve a ser dulce? ¿Y cómo es esto? Solo Él sabe. Y los hombres creen que eso fue que explotó y que qué sé yo qué, y cómo, y cuando algo que explote produce, todo lo que explota lo que hace es que se queme y se dañe. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos que Salomón sabía de la importancia de un cedro, que es un árbol firme, un árbol que dura, un árbol, hermano, que huele riquísimo, algo maravilloso, creado por Dios. Él sabía desde el cedro que inclusive, hermano, que cuando habla David del cedro, y crecerá y será como cedro en el Líbano, habla de algo bello, de algo que se está nutriendo y de algo que muestra que ha crecido. Algo que tiene agua, algo hermoso. Pero Salomón no solo hablaba del cedro, porque no todo árbol es cedro, sino que llegaba a hablar inclusive hasta del diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes, que no tiene agua, porque no todos han sido llamados para ser pastores. Hay otros que han sido llamados para padecer y para crecer en la grieta de la pared, a donde no llegue el agua, pero va a cumplir su función. Y tal vez la función de ese hisopo es más importante que cualquier otra, porque el Señor la va a usar para sanidad. Y vemos que el árbol de vida estaba para dar fruto los 12 meses del año, y las hojas eran para la sanidad de las naciones. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Pero yo quiero que tú veas esto. La planta de hisopo, el hisopo, destaca por sus propiedades expectorantes. O sea, para sanar lo que hay aquí en el pecho, para sacar. Mucolíticas, antitusivas y antisépticas. Y el hisopo se da ¿a dónde? A donde no hay agua. El hisopo se da en una grieta. El hisopo se da en un lugar árido, en un lugar seco. Su consumo contribuye a aliviar afecciones respiratorias, gripes, tos y algunas alergias. Sus propiedades también ayudan a mejorar las digestiones pesadas, hinchazones, gases y flatulencias, entre muchísimas cosas que no quise seguir poniendo. El hisopo. Precisamente nosotros vemos aquí en Éxodo capítulo 12, la Nueva Traducción Viviente, en el verso 21, que dice: luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y le dijo: vayan y seleccionen un cordero, dice, o un cabrito por cada una de sus familias, y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre.
instrucciones, porque la Biblia está llena de instrucciones. La palabra está llena de instrucciones. La palabra está llena de dirección. La palabra nos enseña qué cosa va en cada lugar. Y una de las cosas que el enemigo ha estado haciendo, dañando y destruyendo es el orden. No solo en la iglesia, en las familias, en todas partes. El desorden es lo que opera hoy y lo que operó al principio. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, entre el verso 1 de Génesis 1 y el verso 2, algo sucedió. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. El Señor no crea nada dañado, ni nada vacío, ni nada destruido, ni desordenado. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. El enemigo lo único que quiere es desordenar, vaciar, estorbar, destruir. El que vino a matar, a robar, a destruir se llama diablo, que Jehová lo reprenda. El desorden proviene de ahí. El Señor establece orden, el Señor establece orden y su palabra da orden. Y aquí nosotros vemos que utilizaron ramas de hisopo y dijo, mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. ¿Y qué pasó? Que pasó el heridor y no pudo entrar, porque estaba marcada con la sangre de cordero, que tipificaba y representaba la sangre de Cristo Jesús. En nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, que luego veríamos que Cristo Jesús iba a derramar esa sangre de ese cordero para hacernos libres a ti y a mí. El salmista David en el Salmo 51 verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo, ese que no es el cedro, ese que crece en la pared, ese que para muchos probablemente no tiene ningún sentido. Y tal vez tú lo ves tira ahí que crece en una pared y tú dices, ay, pero mira, y no es una mala hierba. Tiene un propósito, tiene propósitos. El hisopo, hermanos, el hisopo crece en grietas de paredes, crece entre piedras, en terrenos pobres, o sea, de minerales, en terrenos pobres, donde hay mucho sol. Y yo todo lo que estoy diciendo, yo quisiera que si usted, como dice la palabra, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Si el Espíritu Santo le está revelando y le está haciendo ver espiritualmente lo que tipifica y lo que significa el sol, lo que significa la aridez, el desierto, el crecer en una roca, espiritualmente, ¿qué le dice el Señor a usted? Que el hisopo tiene una función, pero no está en un lugar fácil. Es pequeño, pero no está en un lugar fácil. Está en el sol, está aguantando el tablazo. Pero tiene una función. Su función es sanar. Amén. No se da en un suelo fértil, pero tiene una función, es sanar. Es sanar, y la palabra me enseña a mí que nosotros vinimos a esta tierra con funciones específicas. O somos luz en medio de las tinieblas o nos volvemos tiniebla. O somos la sal de la tierra para preservarla o ¿qué pasa? Si esa sal no sirve para salar, ¿para qué va a servir? ¿Para ser hollada? ¿Pisoteada? ¿Cuál es la función de nosotros? Tenemos funciones. El Señor nos creó, nos trajo a esta tierra y hay propósitos que deben cumplirse. Mateo 21, 18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Verso 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué pasó aquí? Que si tú fuiste diseñado para dar fruto, fruto debe dar.
Fuiste diseñado para hacer madera preciosa, un cedro, para dar olor, para atraer. Ese es el diseño que Dios puso en ti. Para ser grande. Perfecto, el Señor te diseñó para eso. Pero si te diseñó para dar fruto y Él llega y no encuentra fruto, aquí la palabra enseña: todo pámpano que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Y mucho que lo cantábamos antes. Todo pámpano que no lleva fruto. Deberíamos volverlo a cantar, porque tal vez comenzarlo a vivir. Es cortado y echado al fuego. No, y desde que le cantan una de esas viejas se ponen: que no lleva fruto, es cortado y echado al fuego. La palabra de Cristo Jesús es trabaja, trabaja, trabaja. Ay, y después decía: trabajaré, trabajaré y el cielo ganaré. Me gustaría que usted, si el Señor se le para al frente ahora, usted le diga al Señor: yo quiero saber qué tú has hecho de eso que me cantabas. Y si me lo está cantando ahora, si me lo está cantando de verdad. A mí no me gusta mucho predicar porque a veces como que tú estás en una posición difícil cuando tú estás dando una palabra que tal vez confronta a otro. Y por eso yo soy rechazado en el mundo. No solo aquí, en el mundo, donde quiera que voy. Pero como el Señor me diseñó para eso, yo cumplo mi propósito. Si yo soy hisopo, soy hisopo. Gloria a Dios. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa. Y para mí es solo Cristo. Todo lo que necesito. Para mí es solo Cristo. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Hermano, yo se lo digo, mire, realmente a veces meditar en esto, yo no sé por qué el Señor me diseñó así, pero a veces cuando pienso en estas cosas me da pena. Me da cosita porque digo: ¿será que eso es lo que el Señor vale? Que yo cante y cante sin entender lo que estoy diciendo y sin vivir lo que digo. Siendo incoherente con mis palabras, y cuando me paro aquí creo que esto es, vamos a cantar 5 canciones religiosamente. Por eso hablaba ahorita de las raíces. ¿Dónde están tus raíces? ¿A dónde están tus raíces? Porque el llegar aquí a cantar no se trata de que cantemos 5 canciones. Se trata de que yo debo tener un anhelo. La palabra me dice a mí que el Señor me ha constituido a mí un rey y un sacerdote. Y los reyes, hermano, los reyes tienen un propósito en la tierra de gobernanza y de dirección. Y los sacerdotes tienen una responsabilidad de santificarse y de ministrar la presencia del Señor y entrar a la presencia del Señor y que el Señor les hable. Ese era el propósito de un sacerdote en el tabernáculo. Vivía el año entero santificándose, purificándose para llevar un sacrificio, no cualquier sacrificio. Tener sus vestiduras en condición y su corazón, sus manos, para entrar en un lugar a donde iba a tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos tenían que esperar todo un año para eso. Y nosotros tenemos todos los domingos y todos los días y no entramos a la presencia del Señor. ¿Cómo es posible que yo tenga 20, 15, 10, un año en los caminos del Señor y yo no sepa para qué fui diseñado y para qué el Señor me tiene aquí?
si cada vida tiene un propósito y un diseño, y si el Señor espera que tú y yo seamos agradecidos de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha hecho con nosotros, para que nosotros así mismo por gracia demos lo que por gracia hemos recibido? ¿O me basta con que ya yo estoy salvo? Hermano, mire, nada más hay que salir a la calle para ver la necesidad que hay en los corazones de la gente. La necesidad que hay. Si no hubiera necesidad, no hubieran tantos asesinatos, tanta gente loca manejando y haciendo cosas. Eso habla de la necesidad y de la carencia que hay en un mundo. Y a nosotros nos cuesta hasta replicar un mensaje. El Salmo 1, verso 1 que tanto conocemos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Bienaventurado es el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Usted sabe lo que es meditar en ella día y noche. Tú sabes lo que tú en la mañana tú te levantas y tú lo primero que te llega es, ¿qué dice el Señor hoy? Y comenzar a orar y a decirle, Señor, guía mis pasos. Señor, guíame, dirígeme. Señor, ayúdame a agradarte. Ayúdame a cada decisión a hacerla alineada a ti, al Espíritu Santo. Ayúdame a mostrarte porque yo sé que me están mirando. Ayúdame a reflejarte. Porque medito en la ley de Jehová. Y precisamente cuando hablamos de esto, hay una ocasión en Mateo que Cristo Jesús habla y dice, hay algunos que van a llegar y le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Señor, en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre. Y le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Y cuando lo buscas en otra tradición, a ti que vives sin ley, a ti que no vives la ley del Señor, que era lo mismo que él decía de los fariseos, que decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen lo que dice la palabra, pero no lo viven. Incoherentes. Bienaventurado es el varón que vive la palabra del Señor. Bienaventurado es el varón que toma el consejo de la palabra y no el que le da al mundo a través de las redes sociales, no lo que vive escuchando, lo que te motiva hoy en día, lo que te alimenta, lo que te inspira, porque son muchos influencers en la vida. Bienaventurado el que no sigue el camino de los pecadores, ni se junta con burlones, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. En su tiempo. Sus hojas nunca se caen ni se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Y prosperan en todo lo que hacen. Es obvio, y aquí yo le voy a poner algo, un paréntesis, le voy a poner algo sobre la mesa. ¿Por qué? Precisamente, el Señor a mí me confrontó sobre esa situación. Porque no todo el que está en los caminos del Señor necesariamente no es un burlón. Yo tengo un hermano en Cristo Jesús que creía que era un amigo. Y esa persona me llevó a mí a un fracaso horrible. Y esta persona, yo sabía que era un burlador. Sabía que era una persona que realmente su corazón no estaba en buenas condiciones espiritualmente. Aunque lo amaba y lo amo en Cristo. Y supuestamente él me amaba, pero me llevó a mí a una situación horrible, hermano, en los caminos del Señor. Para que entendamos lo que dice la palabra, nosotros debemos de guiarnos por lo que nos dice el Espíritu, no llevarnos del consejo de los malos.
Hay gente dentro de los caminos del Señor. Recuerda el mensaje de trigo y cizaña. Estamos todos aquí. Y al final el Señor es que va a revelar quién es trigo y quién es cizaña. Porque toditos nos parecemos. Pero ¿qué era lo que mostraba cuál era el trigo y cuál era la cizaña? El fruto. Porque el fruto hacía que el trigo se doblara. Sin embargo, la cizaña se queda así erguida porque nunca va a dar fruto. Orgullosa. Amén. Yo creo que me pasé de tiempo. Creo yo, no sé. Juan capítulo 15, verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Llega el tiempo de poda. Llega el tiempo de poda. Cuando tú estás dando fruto, llega el tiempo de poda. Y en la poda yo me imagino cómo gritaría un árbol cada vez que le cortan un pedacito. Pero lo que hace la poda, ¿qué significa la poda? Que una rama, o sea, cuando es podada, es porque ella está dando resultado y se quiere que dé más. Ella está dando resultado, pero el labrador, él quiere que ella dé más. Entonces ahí podemos ver que hay una buena conexión y que ella está recibiendo savia, que está recibiendo nutrientes y que ella está dando fruto, hermano. La poda quita excesos, quita la gente que te sobraba, quita la gente que te dañaba, quita la gente que, y hablo de gente, pero hay otras cosas que el Señor quita, no solamente de gente. Elimina todo lo innecesario. La poda elimina todo lo innecesario para que pueda dar fruto. Redirige energía porque hace que la concentre hacia una área. Entonces, eso apunta a que va a venir un crecimiento intencional, no un crecimiento a lo loco, como si fuera un árbol silvestre. Entonces, ahí viene un refinamiento y una mayor productividad que se espera de ese árbol. A veces debemos de reconocer cuando estamos en un tiempo de poda y el Señor nos está quitando cosas que eran aspereza, que te impedían pasar por el camino. Ahora, el que no produce fruto tiene otras condiciones, porque aquí la palabra dice que esa es cortado. Dice Isaías capítulo 61, voy a ir rápido. Verso 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas a los abatidos. O sea, buenas noticias a los abatidos. ¿Y quiénes son los abatidos? Hay muchos abatidos. Abatidos, el mundo está lleno de gente abatida. Y piense en un pelotón de milicia, en un grupo que salió a pelear. ¿Quién es el abatido? Al que le dieron y cayó. Al que le dieron y cayó, que muchas veces le dan al que se descuida espiritualmente y termina siendo una carga para el otro, que en vez de cuidarse de él, tiene que cuidarlo a él. Pero aquí la palabra dice que nosotros fuimos enviados, fuimos llamados. Pues digo, eso es Cristo Jesús, pero nosotros debemos imitarlo a él. Eso es de Cristo Jesús que está hablando Isaías. A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y quebrantados de corazón, el mundo está lleno. Mucha gente quebrantada de corazón. Mucha gente sensible, mucha gente ñoña, mucha gente malcriada, mucha gente que está viviendo en los tiempos de la generación de cristal, como le dicen. Son muy sensibles. Pero es que antes uno criaba diferente y uno es diferente, pero ellos son otra generación y yo debo de entender lo que sucede en su mente. Yo no debo de criticarlo porque a mí me corregían con chancleta y a ellos no lo corrigieron con chancleta y ahora ellos son así. Ahora yo tengo que ver, porque la responsabilidad de su papá que no lo criaron con chancleta. No hubo samurái por ahí. ¿Y tú crees que así se va a solucionar?
Eso va a quitar el que hayan quebrantados de corazón y mucha gente confundida y mucha gente con su mente, hermano, atada y en condiciones y situaciones horribles, almáticamente. Sabe que el mundo está convulsionado, que la medicina ya no sabe qué hacer. Psiquiátricamente no hay muchas veces cómo hacer, porque simplemente lo que comienzan es a medicarlo. Y que, sí, perfectamente. Hay gente que tienen deficiencias químicas que necesitan ciertas cosas, pero no todo el mundo. Lamentablemente hay un área que solamente Cristo Jesús puede sanar. Hay un área en el alma que solamente Cristo Jesús puede restaurar. Y el mundo está lleno de situaciones como esa. Lleno de situaciones de qué, dice aquí, quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. A predicar libertad a los cautivos. Que el mundo está lleno de cautivos y cautivos de toda clase. Cautivos de toda clase, cautivos de la pornografía, cautivos del adulterio, cautivos de la lascivia, cautivos de las deudas, cautivos de toda clase, hermano. El mundo está lleno, convulsionado. ¿Por qué? Por el desorden, por lo mismo que hablábamos ahorita. Porque hay uno que opera y que lo único que ha traído es desorden. Hay presos almáticos, emocionales, mentales. Es increíble, hermano, que nosotros podemos analizar algo, que hay gente en la cárcel con el alma más libre que cualquier suelto. Así de sencillo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso dice la palabra para lo que Cristo Jesús había venido. Y dice en el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión. ¿Quiénes son los afligidos de Sión? ¿Quiénes son los afligidos de Sión? Los afligidos de Sión tienen que ser, porque si son de Sión, me está hablando del Monte Santo, me está hablando de su gente, afligidos de Sión. Podríamos verlo en diferentes perspectivas, porque podríamos ver el pueblo de Israel y demás, pero hermano, aquí me está hablando de los afligidos de Sión, a lo que Cristo Jesús vino a hacer. Afligidos de Sión, se les dé gloria. ¿A quiénes se le va a dar gloria? A los que hacen su voluntad, a sus hijos, a los que viven conforme a Él, a los que fueron llamados. Dice, en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto. Hermano, en la palabra está enseñando que Cristo Jesús vino a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, a nosotros sus hijos. Que se le dé gloria en lugar de ceniza, hermano, y óleo de gozo en lugar de luto. Hay mucha gente que vive enlutada porque perdió esto, porque perdió aquello y no lo suelta. Hermano, y el Señor quiere que nosotros tengamos gozo, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Que el Señor reprenda al diablo, porque ese espíritu de angustia ha querido mantener a la iglesia inerte, hermano. Todo el tiempo angustiado. Y serán llamados que árboles de justicia. Vuelve y nos compara con árboles. ¿Árboles de qué? De justicia. ¿Y cómo va a ser un árbol de justicia? Porque un árbol que su fruto es la justicia. Porque es una persona justa. Porque es una persona que aplica la justicia y que no actúa simplemente, porque yo escuché aquello y ¡pam! Justo, una persona justa tiene que escuchar todas las vertientes y pedir dirección inclusive de parte de Dios. ¿Qué haría Cristo Jesús? Plantío de Jehová, dice la palabra, para gloria suya, no para gloria de los hombres, para gloria de Él. Plantío de Jehová. Reedificarán las ruinas antiguas, dice la palabra. Reedificar. O sea, algo que estaba edificado y se cayó lo va a reedificar. ¿Y cuántas ruinas antiguas no hay en los caminos del Señor? ¿Cuánta gente descarriada? ¿Cuánta gente perdida? ¿Cuánta gente dentro inclusive, pero que está con su alma y su corazón destruida?
Levantarán los asolamientos primeros. A levantar los primeros asolamientos. ¿Sabe qué son los primeros asolamientos? Volver al principio, a donde todo comenzó. A levantar a aquellos que están caídos, que iniciaron. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Muy fuerte, hermano. Pero como me he tomado mucho tiempo, lo voy a dejar ahí. Se lo voy a dejar que usted lo medite y que el Espíritu Santo ministre su vida. Dice en Mateo 7, verso 17, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja en el fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y ojalá y no sea tarde, como me pasó a mí. Que el Señor nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude en el nombre de Jesús. Que nosotros le pidamos a Él revelación. Que le pidamos a nuestro Padre que nos muestre para qué fuimos nosotros diseñados y por qué estamos aquí en esta tierra. Que nosotros identifiquemos el propósito para el cual el Señor nos escogió y nos trajo a esta tierra. No es verdad, hermano, que nosotros somos simplemente madera vieja para tirar al fuego. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a nosotros en el nombre de Jesús a que nosotros verdaderamente cumplamos el propósito para el cual nosotros fuimos diseñados, para el cual el Señor nos trajo aquí a esta tierra. Si no lo estamos cumpliendo, hermano, debemos de meditar y pensar: ¿estoy siendo yo agradecido con lo que el Señor me ha dado? ¿Estoy yo siendo agradecido con la salvación que he recibido? ¿Estoy siendo yo agradecido con el privilegio de poder existir, de poderme levantar cada día, de que el Señor me da fuerza, de que el Señor me ha bendecido, de que tengo privilegios que otros no tienen, para yo estarme quejando todo el tiempo? Ese espíritu de queja, que es algo totalmente diabólico, hermano. Es algo que solo trae destrucción, hermano. La queja solo trae destrucción. La inconformidad en Eva y luego en Adán fue lo que provocó que ellos comieran de ese árbol. La inconformidad de todo lo que tenían, que no identificaron. Porque es rápido, hermano. Mire, agarre el celular y comience a mirar redes sociales y usted se va a dar cuenta cómo se le llena el alma de cosas. Y instantáneamente usted comienza a ser inconforme porque usted no tiene una playa igual que otro. Y porque es fin de semana largo y no alquiló un Airbnb para irse a... Eso es rápido, porque eso es el alma del hombre. Ese es el alma del hombre. Ahí alguien me preguntaba en estos días: ¿por qué somos así? ¿Y por qué? ¿Y por qué somos así? Me decía el Señor. ¿Tú querías que el Señor hiciera un robot? Queríamos que el Señor hiciera robot, que tuviéramos programado, que le diera un botón: es a mí solamente que me vas a adorar, a mí solo me vas a seguir. ¿Y qué sentido tendría que nosotros fuésemos robots programados y no que nosotros lo hiciésemos por convicción? Tenemos un libre albedrío para tomar la decisión de qué queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. Hacia dónde queremos llegar. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos ser agradecidos? ¿Queremos vivir todo el tiempo en la queja, en el sufrimiento? Vivir todo el tiempo viviendo según las obras de la carne, o vivir conforme al fruto del Espíritu en nuestras vidas. Yo quiero que cuando el Señor regrese a levantar su iglesia, me encuentre haciendo su voluntad y yo ser levantado con Él, y que realmente el Señor identifique en mí a una persona que cada vez que ha dicho: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, y que realmente yo sea coherente con esas palabras.
que para mí Él lo sea todo. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido. Por esa misericordia que son nuevas cada mañana, que se renuevan cada mañana, porque si no se renovaran cada mañana, Señor, ¿qué sería de nosotros? Sabemos, Señor, que tú no nos pagas conforme a lo que hacemos. Te rogamos, amado Dios, que nos ayude, Señor, a hacer tu voluntad y a vivir conforme a lo que tú esperas de nosotros. Que nos ayude a buscar y a entender para qué fuimos creados y diseñados. Para que no nos frustremos deseando ser lo que no somos. Si somos cedros, Señor, que nos conformemos con ser cedros y no hisopos. Si somos hisopos, Señor, que seamos hisopos y nos alegremos de ser ese hisopo que tú diseñaste para sanar. Y que no haya frustración por falsas expectativas, Señor, de querer ser un cedro cuando soy un hisopo. Que simplemente amemos lo que tú diseñaste, lo que pusiste, lo que creaste. Que en el nombre de Jesús, Señor, podamos darte gloria y honra. Que seamos ese plantío de Jehová. Ese plantío, Señor, lleno de gozo, Señor, gozándonos, Señor, y dándote gloria a ti, Padre, en todo momento. Que se vaya todo espíritu angustiado en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que tú, Jehová Dios, elimines, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, de tu casa, de cada vida, Señor, que mira, Señor, y escucha, Señor, a través de internet, todo espíritu angustiado, toda inconformidad, Señor, en el nombre de Cristo. Que sea eliminada, Señor, en el nombre de Cristo. Que sean sanados los corazones, porque tú viniste a sanar. Tú viniste a levantar, tú viniste a restaurar. Tú viniste a reedificar, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor, reedifica, Señor. Levanta, Señor, esos muros caídos. Restaura, Señor, los corazones, Señor, que están afligidos, que están dolidos, Señor, que se han apartado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, quita toda falsa expectativa de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quita toda amargura. Quita, Señor, en el nombre de Jesús, toda raíz de amargura. Quítala, Señor, en el nombre de Jesús. Sana las vidas, los corazones, las mentes, Señor. Restaura, Señor, las almas, Señor, que vuelvan a ti en el nombre de Jesús. Trae un espíritu de gratitud, Señor. Trae un espíritu de verdad. Trae un espíritu, Señor, de restauración. Trae un espíritu, Señor, de conformidad en ti, amado. En el nombre de Jesús. Que seamos, Señor, en el nombre de Jesús, consciente, Padre amado, de lo que tú estás esperando de nosotros. Que hagamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu voluntad, Señor. Como tú le dijiste a Pablo, Señor, que nos baste tu gracia. Que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Que diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Que entendamos que todo lo podemos en ti, porque tú eres nuestra fortaleza. Que el gozo tuyo sea nuestra fortaleza. Que el gozo de que tú estás en nosotros sea nuestra fortaleza. Que el gozo de que tú habitas en nosotros sea nuestra fortaleza. Que el gozo de que tú nos estás formando y llevando a otro nivel sea nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.